Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video hablaremos un poco sobre las emisiones de gases vehiculares y de cómo esta máquina nos puede ayudar a hacer no solamente pruebas de emisiones, sino que también diagnóstico para vehículos gasolina. Tenemos en la mesa este equipo de la marca Snap-on. Este equipo nos va a permitir hacer emisiones de gases, de 5 gases. Y en el caso de El Salvador, del país de El Salvador, tenemos las leyes de emisiones de gases de la siguiente manera. El CO, que es monóxido de carbono, tiene que estar igual o menor a 0.5%. Hidrocarburos o HC tiene que estar a menos de 100 partes por millón. El CO2, que es el dióxido de carbono, tiene que estar igual o mayor a 12%. Y en el caso del oxígeno o el O2, tiene que estar igual o menor a 2%. ¿Qué es lo que significa cada valor? Lo vamos a ver en futuros videos. Pero lo interesante de esto es que la mayoría de vehículos carburados no están diseñados para este tipo de valores de emisiones de gases. Por lo cual hay que hacer varios arreglos para que los carros carburados puedan pasar. Por ejemplo, tenemos que en este aparato tenemos el registro de varias emisiones de gases, pero en el aparato solo aparecen 2 valores, los cuales en realidad son los más importantes en el caso de las emisiones. Este vehículo, por ejemplo, este es un vehículo carburado al cual no se le hizo ninguna regulación antes de hacerle la emisión. Entonces, tenemos que el CO, que es monóxido de carbono, tiene 4.1 y el hidrocarburo tiene 782. Estos valores son muy altos para poder pasar una emisión de gases, por lo cual en este caso se procedió a hacer regulación al carburador, pero muchos vehículos no van a bastar solo con eso, van a tener que hacer otros procedimientos, los cuales vamos a ir detallando también en futuros videos para que tengan esa referencia. Por ejemplo, este vehículo, así como llegó al taller, se le tomaron estos valores y estos son los resultados. Vamos a ver después de una regulación de carburador. Vamos a ver el log 41, log 42. Por ejemplo, aquí ya regulando el carburador, vemos que los valores de CO bajaron a 0.19 y los hidrocarburos a 56 partes por millón, los cuales son valores bastante bajos, y con esto va a poder lograr pasar la emisión de gases. Solo que en el caso de este vehículo tenía problemas con el escape y tenía problemas también que no estaba tan eficiente en el CO2. Y aquí la importancia de tener este equipo, y que dada la publicidad pues tenemos ese servicio de poder leer las emisiones de gases de los vehículos. Cabe mencionar que nosotros no estamos autorizados por las autoridades correspondientes para que estos valores puedan ser contados como válidos para una emisión de gases. Pero sí puede servir para consulta o si se quiere regular el carburador de la mejor manera.
Más adelante vamos a ir viendo casos específicos y vamos a hacer análisis de los vehículos y de los cuales vamos a ver las fallas que pueden tener y los procedimientos a seguir. Así que tenemos esta máquina que es para la consulta y hay que aclararlo, es en El Salvador. Pero también quisiéramos saber en los países en los cuales nos ven cuáles son los valores de emisiones de gases de sus países y así poder hacer una comparación. Gracias por su atención, les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.